particularidad de estas manifestaciones que dejan de lado el objeto en sí para transformarse en una construcción de sentido, ¿no? Nos interesa ver qué hace el curador con respecto a eso, ¿no? Sobre todo porque en este momento el curador se encuentra frente a posibilidades ampliadas o restringidas, como las quieran ver, porque en este momento el curador solo puede estar en el espacio virtual, pero se supone que en algún momento va a recuperar el espacio físico y va a estar en el espacio virtual y el espacio físico al mismo tiempo. Entonces nos interesa la idea del cambio, ¿no? Cómo el curador tiene que valorar los cambios que el arte registra. Entonces tiene que estar atento siempre a cómo el arte, con sus funciones de conocimiento, enseñanza, que ya conocemos y que pertenecen a la historia del arte, cómo va cambiando en qué rubros. Bueno, el primer cambio es a nivel de provocación, ¿no? Entonces, en vez de ofrecer algo completamente comprensible, ¿no? Entonces, es provocar el interés, provocar la pregunta. Provocar una pregunta es entrar en un diálogo, ¿no? Hay una pregunta que nace en la cabeza del espectador, del que mira la obra y espera una respuesta de la obra, ¿no? La respuesta la puede dar por el título de la obra, que ayuda a veces, por el texto de la curaduría, que ayuda también, ¿no? Y que me ayuda, ¿no? A definir mis reacciones y a tener una interpretación. Bueno, también se trata de estimular la imaginación. El arte siempre lo ha hecho, ha abierto la realidad hacia la imaginación. Son los dos espacios que tenemos, el exterior y el interior, ¿no? Entonces, lo que hace el arte es articula estos dos espacios, ¿no? Hay un pase fluido entre exterior e interior, estimula la imaginación y sobre todo amplía territorios y disuelve barreras. Allá el curador debe estar atento a la dinámica del arte que va modificando siempre su territorio de identidad y de estatus, ¿no? Y qué barreras está tumbando. Muchas veces comprendo qué pretende una manifestación artística viendo qué es lo que rechaza, por ejemplo. No, si miramos estas imágenes, ¿qué es lo que rechaza, por ejemplo, en la derecha, ¿no? Porque todos son obras de Cristina Planas, ¿no? ¿Qué ocurre en la derecha? Entonces, estoy viendo una santa, ya en un ambiente completamente chicha, ¿no? Un ambiente, pero florido, fiestero, ¿no? Comportándose más que una mujer que una santa, ¿no? Y bueno, igual puedo mirar las demás imágenes y, bueno, la fusión de qué significa ser peruana, bueno, es llevar una bandera en la cabeza, ¿no? Es una cuestión de identidad, las tres son cuestiones de identidad, ¿no? Y en el otro, bueno, esta cosa infantil, digamos, del juego entre esta cosa de salvación y un asunto fálico, ¿ya? Entonces, este juego de la sexualidad, la identidad cultural, la identidad religiosa o el símbolo de lo sagrado, ¿no? En los tres casos vemos que hay cierta barrera de representación que está siendo empujada hacia más allá, ¿no? Entonces, lo primero que el curador tiene que hacer es estar atento al cambio. Les hablaba antes de Georges Didier Huberman, que es teórico y curador al mismo tiempo. Eso es una gran ventaja porque hace práctica y hace curaduría, y él define la relación con el arte en aprender a aprender, ¿no? Entonces no es solo conocer, aprender cosas, sino desarrollar esta
posibilidad interna que uno tiene de tener una mirada de aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Se le entrena tratando de contestar a las preguntas que nacen en la mente de uno mirando el arte, y está formándose paulatinamente a desarrollar estrategias de aprendizaje, ¿no? Y a sentirse no tan rígido en cierto tipo de aprendizaje, ¿no? Sino estar dispuesto, ¿no? Tener un panorama dispuesto ante el aprendizaje. Entraría el curador en el espacio del meta-arte. Meta-arte es lo que más allá de arte, pero es parte de su mismo espacio, ¿no? Que es la curaduría, la crítica de arte, el periodismo cultural, la gestión cultural, ¿no? En todos estos campos uno tiene que aprender a aprender, ¿no? Entonces, partiendo de la idea del cambio, aprender a aprender. Este es un ejemplo de una muestra mundial que él ha hecho, digo mundial porque lo comenzó en París, fue la primera presentación y después dio vueltas por el mundo presentándolo en distintos lugares. Yo lo vi en Buenos Aires, vi esta muestra, Sublevaciones, que me pareció muy interesante, siendo una muestra de arte, como que los objetos no eran todos artísticos, ¿no? Había un montón de fotografías de registro, ¿no? Todo sublevaciones tiene que ver con la reacción del ser humano de sublevarse, de no aceptar ser oprimido, de no aceptar la violencia, de no aceptar ser víctima, ¿no? Entonces, como su reacción ante la victimización que según Didi Huberman tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la sociedad, pero la sociedad vista como sistema, ¿no? Un sistema agresivo, ¿no? Con sus habitantes, ¿no? Entonces, lo que era interesante en esta exposición era que los textos curatoriales grandes, eran un montón de salas, ¿no? Por decir 7, 8 salas. Los textos eran a la entrada, en el exterior de las salas, era todo un edificio con esta muestra, y allá te explicaba todo lo que ibas a ver en la sala, ¿no? El texto era como la pieza principal, creo, de la exposición de cada sala. Y adentro uno encontraba fotografías, periódicos, objetos, y en toda la exposición había una pintura. Y bueno, algunos objetos que de repente podrían parecer escultóricos y unas pocas instalaciones. La mayoría eran fotografías, testimonios, ¿no? Instalaciones. ¿Qué más se propone? Bueno, entonces el curador tiene que registrar el cambio, ¿no? Clasificarlo en su mente, desarrollar esta aptitud de aprender a aprender y también saber que su trabajo tiene que ver con el vínculo entre la obra, el artista y la gente. Pero lo más importante es que el trabajo curatorial se dirige a la gente. Entonces tiene un componente educativo, ¿no? El arte es la manera en que se puede educar a la gente tanto a favor del arte como a favor de alguna idea, de alguna problemática, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a lograr que la exposición que va curando va a funcionar de manera educacional? Bueno, porque frente al espectador tiene que proponer contactos, correspondencias, responder a sus motivaciones, debe haber una dinámica de la comunicación y del compartir, y definitivamente y la interpretación. El arte objetual se dirige mucho en este sentido, ¿no? Es comunicativo, pretende compartir sus mensajes y, bueno, en el mejor de los casos, en instalaciones, por ejemplo, promueve la interactividad y también en manifestaciones vidastas, por ejemplo, de net art, ¿no? De arte en la web, también puede promover la interactividad. Y también, por otro lado, no debe dejar aparte la experiencia artística, es decir,
ser humano va donde el arte porque piensa que va a experimentar un placer, se va a sentir bien, le va a gustar. Es una experiencia artística que en cada época se ha decodificado de diferente manera, pero hay unos componentes que siempre van a entrar. De repente no todos, de repente algunos, ¿no? Como la percepción, el pensamiento, la afectividad, el aprendizaje, la comunicación, la inclusión, la participación o el placer puro como un efecto de implicancia que ni siquiera te das cuenta porque te gusta, ¿no? Y bueno, se trata de tratar de combinar de todo modo la comunicación con esta preocupación, con esta experiencia artística, estética, que como vemos puede centrarse en el pensamiento y en la inclusión, ¿no? Entonces no es solo formal, no hay que relacionar la estética solo con la forma. La estética en realidad es un vínculo entre contenido, forma y efecto, ¿no? Puede ser que la forma sea no convencional, pero los contenidos sean simbólicos, socializables y lúdicos, y los efectos pueden ser estos, ¿no? Efectos de enriquecimiento, ¿no? En cuanto a la afectividad, al aprendizaje, etcétera. El ejemplo buenísimo en el caso de lo que tiene que hacer un curador es el trabajo de Emancipadas y Emancipadoras de Karen Bernedo en el Centro Cultural de España el año pasado, ¿no? En que su vocación principal fue llevar al conocimiento del público a las mujeres que participaron en la historia del Perú, pero que no han sido valoradas lo suficiente y a veces simplemente fueron ignoradas, ¿no? Entonces, fue una exposición donde había muchas explicaciones, era necesario porque un montón de gente no conocía a estas mujeres, representaciones de las mismas en diferentes técnicas, con diferente enfoque, si quieren, estético y conceptual. Y ella misma como curadora hace, como ven allá en el centro, unas fichas como catálogo de la exposición, pero a manera de estas fichas escolares, ¿no? Entonces, la práctica curatorial, bueno, tiene que renovar, tiene que expandirse, tiene que incluir las nuevas manifestaciones, ya que existen, tienen que llegar a hacer interacciones, y bueno, se tienen que enfrentar a esta idea de la interpretación abierta, ¿no? Que, bueno, algunos pueden fastidiar, ¿no? Tomar sus precauciones, allá va siempre el texto curatorial y el catálogo, ¿no? El folleto, para que la gente, bueno, si quiere, pueda ser encaminada hacia cierta interpretación. ¿Qué tiene que tomar en cuenta? Bueno, que si sigue en la práctica curatorial tradicional, ¿no? Que es exponer de la mejor forma una obra, ¿no? Haciéndole justicia a la obra y al autor, ¿no? Que es centrarse en la fuente artística, ¿no? Entonces se va a encontrar con una audiencia que espera otra cosa, que está acostumbrada de que como usuario esté en el centro de todo, ¿no? Que esté pues recibiendo la información, el mensaje, ¿no? Entonces hay que ver ahora cómo el arte funciona, ¿no? Su funcionalidad con respecto al espectador. Para eso hay varios enfoques que tienen que ver con estudios culturales, ¿no? Pensar que la cultura también es un hipermercado, ¿no? Que hay tendencias, hay jerarquías, hay valoraciones, ¿no? Después de que hay una transición paulatina de la modernidad a la posmodernidad y a la hipermodernidad, con aperturas cada vez más amplias de fronteras y de constitución, ¿no? Hay una constitución heterogénea, ¿no? Y bueno, con
intercambios de corte intercultural, multicultural, transcultural, hipercultural, ¿no? Todo lo que forma la hipercultura, que tiene que fijarse mucho en la conectividad, la interacción, la incorporación del otro, la apropiación y el efecto mosaico de la sociedad actual, que es una sociedad hecha de fragmentos que se justaponen y que funcionan por efecto acumulativo. Es una totalidad que nos imaginamos a partir de los fragmentos que manejamos, ¿no? Una cultura híbrida, una identidad negociada y una participación e interactividad en la producción de significados, ¿no? Lo que llamaríamos una lectura activa, ¿no? ¿Puede parecer mucho? Sí, pero todo eso corresponde a lo que estábamos pensando y hablando en la primera semana oficial, en que hablamos de cómo es la cultura hoy, ¿no? Entonces, acá tenemos todos estos rasgos que, en verdad, no los encontramos todos uno encima de otro en cada sociedad, ¿no? Pero dado que vivimos en una especie de redes globalizantes, todo eso nos toca de una manera u otra. Bueno, estaba un ejemplo acá de retrospectiva, ¿no? Cuando el curador opta por hacer una retrospectiva, lo que quiere valorar es, bueno, a veces la trayectoria, pero sobre todo quiere valorar en la retrospectiva la modernidad del artista. Porque la retrospectiva no es solo historia del arte, no es solo lo que un artista ha hecho en una cronología temporal, sino también se trata de dominantes y de respuestas a contextos, ¿no? Y los contextos no cambian tan rápido desde el punto de vista de las reacciones que tiene la gente. Bueno, en este caso, con esta curadora Gabriela Urtiaga, ella ha expuesto a Julio Leparc, ¿no? Es un argentino que vive en Francia, ¿ya? Y que es un artista muy conocido en los 70 de arte óptico y arte cinético, y que llevado a través de esta retrospectiva resulta que no está nada lejos del arte interactivo, porque todos esos objetos terminan siendo interactivos y son instalacionistas, y también están muy cerca del arte del video, ¿no? Entonces, de repente nos encontramos que un señor que, bueno, que se dio a conocimiento por arte óptico y arte cinético en los años 70, ya de repente resulta sumamente moderno porque ha intuido con tiempo antes esta idea de la interacción, ¿no? En que la obra cambia, ¿no? Esto es una obra que cambia en función de la gente que le pasa por delante. Bueno, lo otro, tenemos el otro curador también argentino, Dan Cameron, que hace la curaduría de Leandro Ehrlich, de Liminal, en que hace estas instalaciones, ¿no? Porque es un trabajo mucho de instalaciones que se pueden reducir, no sé, a unas pantallas o pueden ser ya una sala completa llena de cosas, pero que muestra la intervención de lo cotidiano en el arte, ¿no? Entonces, lo que Ehrlich como artista y Cameron como curador hacen es justamente llevar lo cotidiano y, en este caso, una nube también es lo cotidiano, ¿no? Que no es artístico, pero que se ubica en este espacio artístico y muestra su valor artístico, ¿no? Por ejemplo, las fotografías del 2019 de World Press Photo, que fue en la Galería Miro Quesada Garland, en el Centro Cultural de Miraflores, son fotografías no intervenidas, son fotografías reales, diríamos nosotros, son fotografías de registro y se exponen como una muestra de fotografía artística, porque estas exposiciones, que son anuales, son como imágenes captadas de todo el mundo que te da como un diagnóstico de los problemas del mundo, ¿no? Es
un enfoque de problemas, de dificultades, de traumas del mundo, ¿no? Que han sido fotografiadas sin intervención, sin tratar de incrementar su lado simbólico, simplemente una captura, lo que llamaría Fontcuberta una postfotografía, ¿no? Es una captura, pero esta captura de por sí tiene un valor importante, ¿no? Igual valorar la apropiación, ya pasaron los tiempos donde esto se hubiera llamado imitación o copia, ¿no? Sino, bueno, creo que está con nosotros, Jaime Giga y Rafael Limos hicieron la curaduría de homenaje a Brown Vega, ¿no? Que es un artista peruano, donde la apropiación funcionó como su principal estrategia, ¿no? Creativa, que consistía en sacar partes de algunos cuadros, combinar los cuadros entre ellos, introducirse él mismo en el cuadro, crear nuevas composiciones que en realidad corresponden a mezclas imaginativas que uno hace en su propia mente, ¿no? Entonces, en la mente es así, las cosas como se mezclan, se articulan, se unifican de una manera particular. El curador, frente a este espacio que hasta ahora lo que hemos visto es ampliaciones, ¿no? Ampliación de la función de educación, de tipos de manifestaciones artísticas que se van presentando, llegar a la renovación del estatus del arte con la incorporación de lo cotidiano y con la incorporación de lo ajeno, ¿no? Asimilar en lo propio por el reciclaje lo ajeno. ¿Cómo un curador puede proceder a estas exploraciones, ¿no? Bueno, a través de un marco conceptual y de una investigación académica, ¿no? Estudios culturales, historia del arte, museografía, ciencias humanas y sociales, urbanismo, ¿por qué? Porque puede trabajar el espacio público, artes escénicas y audiovisuales, porque es liminal, literatura, ciencias y artes del mercado y las nuevas tecnologías de información y comunicación. Mira, todo eso el curador lo tiene que manejar porque es el contexto actual. Por un lado, es el contexto situacional donde la obra va a intervenir, como en el caso del urbanismo. Después es el carácter híbrido, donde va a entrar literatura, artes escénicas, audiovisuales. Después es la tradición artística de la historia del arte, con su espacio, pues, tradicional de la museografía. Y también está la comprensión de la sociedad actual por estudios culturales y ciencias y artes del mercado. Y, por supuesto, las nuevas tecnologías de la información y comunicación que nos llevan al espacio virtual. Bueno, esto es de la muestra de Cameron, bueno, como curador, Ehrlich como artista. Son efectos visuales, ¿no? La interacción en este espacio compartido que es ideal para facilitarla. Estamos lejos de aquella prohibición de no toque la escultura, no toque el cuadro. Ahora uno se instala en el espacio, participa, se sienta en la obra. Yo recuerdo una obra del grupo Perú Fábrica, ¿no? Que son los mismos Los Bestias, que se transformaron en N y después en Perú Fábrica, en una de las bienales de Lima, en que habían puesto una instalación que se llamaba la sala de espera, que era una sala como de la sala de una casa, pero de bastante mal condición, así como un canapé con unas butacas, con una mesita, un televisor delante. En el televisor pasaban cosas de tipo así, montaje, escenas de la historia de los 90, y lo único que parecía como algo diferente de tu propia casa eran unos periódicos intervenidos con grabados, ¿no?
Entonces la gente no solo intervenía en este espacio, sino que se sentaban para descansar, porque como no había donde descansar durante todo el paseo por la Bienal, entonces felices hacían cola para sentarse en la obra, y era la obra ganadora de la Bienal Nacional y como tal se presentaba en la Bienal Internacional, ¿no? Entonces, fíjense que esta intervención puede ser como de lo más normal, ¿no? Incluso sin saber que es una obra de arte, pero en todo caso hay algo en el ser humano que lo provoca, pues, tocar, mover, ver cómo la cosa reacciona, ¿no? Y Wendy Brown hablaba de espacios democráticos, que el arte tiene que crear un espacio democrático donde se reúna la gente, donde se aprenda, se reconozca al otro, se desarrolla relaciones horizontales, espíritu crítico, cultivar la diversidad, practicar el encuentro. Este tipo de espacio, por ejemplo, se usaba mucho en performance de espacio cerrado, ¿no? Es la típica de que tienes un cuarto, entra la gente, un grupo de gente, se cierra la puerta y no va a salir mientras que dura la performance. Arias y Aragón hacían performance de este tipo, Elena Tejada también, ¿no? Y que de alguna manera creaban una comunidad, ¿no? De la gente que estaba pues allá encerrada. Recuerdo también experiencias negativas con respecto a eso, que era un homenaje en realidad a una performance clásica que era reunir gente en un espacio cerrado y golpearla, ¿no? Pero la golpeamos con bolas de papel, ¿no? Como bolas de nieve, pero eran bolas de papel, y se les encerraba desde afuera con llave, ¿no? Entonces ya no entran solo 10, entraban 10, allá había gente que los bombardeaba con estas bolas, pero no podían salir porque estaba cerrado desde afuera. Y les puedo decir que la gente se molestaba. Entonces no lo tomaban bien este espacio democrático porque efectivamente sufrían como un ataque, sufrían una especie de violencia, por lo menos intencional, por más que no les dolía que les caigan bolas de papel. Y otro principio importante, además de la interacción, es que exista un discurso, ¿no? Que lo curatorial, por ejemplo, en este caso es una intervención mural, ¿no? Pero con collage, es una intervención con collage que tiene que ver con la condición de la mujer, ¿no? Entonces, el discurso tiene que tener en claro siempre quién a quién, por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, cuánto, ¿no? Lo típico de la comunicación, ¿no? Y tiene que trabajar la retórica social de la percepción, focalización, transmisión, interacción performada, ¿no? Entonces, incluso si no hay una performance corporal, no hay una persona que hace, igual hay una acción frente a eso, ¿no? Entonces, yo he visto esta exposición en el Centro Cultural La Recoleta y había gente que se quedaba mirando, sobre todo mujeres, bastante, y había sobre todo hombres que pasaban y decían, ay, ¿qué es eso? Definitivamente significa que funcionaba, ¿no? Había una reacción, ¿no? Ante el feminismo, ¿no? La percepción en relación a la memoria, ¿no? Bueno, el trabajo de Ehrlich, ¿no? De usar la piscina de otra manera, ¿no? Usar la piscina, en realidad, la gente no estaba bajo agua, sino es una especie de instalación como tal, y te despierta como una reacción diferente, ¿no? Sorprender, la sorpresa, la seducción pasa por la sorpresa, ¿no? Escenificar, crear como una escena prácticamente teatral, donde uno tiene que reaccionar, significar este mundo deíctico, ¿no? En que uno interviene, ¿no? Interviene haciendo cosas, llamando al ascensor, sacando del soporte unas postales, entrando en una sala, sentándose en una silla, ¿no? Entonces uno ya se transforma en actor y
bueno, va escenificando su rol dentro de un ambiente que el artista le va proponiendo, ¿no? Después es la expansión al espacio virtual, ¿no? Que es multiplicar los espacios de encuentro, además del espacio físico, el espacio virtual, donde otra vez importa la interacción, la idea de una comunidad y la invención, porque en este caso estamos hablando de un espacio joven, ¿no? Que no ha sido completamente inventado y explorado, ¿no? Y que da la posibilidad de hacer nuevas cosas, ¿no? Bueno, importante es para un curador aprender a salir de las galerías. Acá tenemos el trabajo de Huayco, de Sarita, ¿no? Y un trabajo reciente en Puno, de Marco Garo, en 2017, ¿no? Que bastante más destruido. Y evidentemente lo que funciona acá es el registro, ¿no? O se le podría hacer una fotografía, pues, artística. Estamos en estos dos, ¿no? Entonces, y salir incluso de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos intervención urbana e intervención no urbana, ¿no? Acá tenemos esta performance, en realidad, hecha durante Contacta por Mariotti, que era vender excremento humano como remedio elixir de la juventud. Y lo tienen al lado, ¿no? Donde la gente mira los paneles, es este trabajo que es el arte, ¿no? Y hay una deconstrucción, ¿no? Del arte en la intervención urbana que se ha practicado bastante en los, no sé, en los 80, en los 90, ¿no? Allá está Juan Javier Salazar con sus intervenciones urbanas, con sus deconstrucciones de realidades y reconstrucciones. Ven en la primera imagen de la izquierda el muro incaico que él imprimió y metros de metros de metros, y con el cual cubre, creo que la estatua de Colón, cubre a un conquistador, de hecho era un conquistador español, lo cubre, lo envuelve, así a manera de, no como a un muerto, ¿no? Como así, lo envuelve en el muro incaico. Después tenemos en la parte extrema, ¿no? Tenemos este trabajo que ha sido expuesto muchas veces, he visto en IPNA la última vez, que es como una casa rodante, pero hecha de esteras, ¿no? Y bueno, y tiene también lo cotidiano, ¿no? Abajo vemos cómo está dibujando la caja de cerillas y también cómo hace este papel del vendedor ambulante, ¿no? En transporte, ¿no? Ofreciendo sus mini pumas, ¿no? Mini otorongos. Acá está el mini otorongo y el otorongo más grande. Fíjense, bueno, el trabajo de Juan Javier Salazar, que pues es un trabajo que comienza pues desde los 80, 90, llega pues en el siglo XXI, ya es un trabajo igual que oscila entre objetual y no objetual, ¿no? Pero que tiene esta duplicidad, ¿no? De trabajar con lo funcional, no funcional. Por ejemplo, los otorongos son cojines, ¿no? El grande son cojines y los chiquitos son como arte decorativo. Y en la izquierda, más bien, que es como los presidentes, todo eso, ¿no? Son rollos, ¿no? De papel que, bueno, que sirven después para empapelar la pared. La implicación en el contexto es muy importante, porque si el arte, bueno, nosotros como público, como gente, como espectador, estamos implicados en el contexto y evidentemente todo lo que vamos a ver con respecto al contexto nos va a interesar porque es nuestro mismo medio, nuestro mismo ambiente. Entonces me va a interesar cómo se va simbolizando
el contexto compartido, ¿no? Entonces, acá, bueno, el ejemplo de Eduardo Villanes con Gloria Evaporada, que lo hizo en 94-95, que, bueno, se ha hecho en la Vía Expresa de Lima, y también tuvo la muestra en la galería nuestra de la Escuela de Arte, ¿no? En el primer piso. Después, varios colectivos, normalmente el trabajo de colectivos de arte, de implicarse en el contexto y trabajar con esta duda entre realidad, ficción. Por ejemplo, este es un colectivo, el grupo piensa que en la época en que solo se daba entrada a la gente de prensa, ya ellos tenían estos chalecos e incluso pudieron entrar en diferentes espacios porque los policías, no sé, miraban y veían prensa en vez de piensa, ¿no? Entonces había esta idea del observador, ¿no? Del investigador, del crítico, que está capturando la realidad, interviniendo la realidad, ¿no? Bueno, y lo de Lalo Quirós, vende y alquila este local, estos paneles que los movían por todo lado, por Lima. Bueno, el trabajo que hizo en el Averno Herbert Rodríguez, mientras que dirigió el Averno, que era como una especie de pizarra, ¿no? De intervenciones que cambiaban con mucho ritmo y que tenían mucha implicancia social. Bueno, las intervenciones últimas, murales, que son cada vez más artísticas y que trabajan, bueno, sobredimensionando, las instalaciones de Cristina Planas con los gallinazos, ¿no? Que nos hace pensar en Ribeiro, ¿no? Que para ella son el símbolo de la limpieza de la ciudad, una ciudad protegida, ¿no? Que los plantó en los pantanos de Villa y también los ha puesto frente a la Casa de la Literatura Peruana y también estuvieron frente al MAC, ¿no? Usar recursos publicitarios como ha hecho Magali Sánchez, Olga Engelman, Ana de Orbegoso. En este caso es un trabajo de Ana de Orbegoso planteado como si fuese publicidad. Bueno, la Galería Abierta de Miraflores con este enfoque cultural, educativo, de poner los paneles en la calle, en la Avenida al Arco, que comenzó con esta exposición, también te llamas Perú, ¿no? Bueno, Sherman fue, pues, uno de los que lanzaron esta intervención, bueno, con un trabajo gráfico. Luego extender a las regiones, ¿no? El arte amazónico, el arte shipibo, el arte aguaruna, ¿no? Entonces, para nombrar solo el arte bora, ¿no? Para nombrar comunidades donde el arte se produce normalmente, ¿no? Y que el curador tiene que ampliar la mirada y ver también asociaciones con otras artes, ¿no? Como en esta exposición de pintura y poesía, en la cual participé. ¿Ya? Y bueno, puede llegar al activismo. Bueno, este es el límite. ¿Cuándo termina siendo arte y cuándo es activismo? Esto se planteó desde sociedad civil y toda la época del final del gobierno fujimorista, donde había mucha reivindicación en la calle, pero con recursos artísticos, ¿no? Metafóricos. Y por eso se ha inventado el nuevo nombre, que es el artivismo, que es arte y activismo al mismo tiempo. Y un ejemplo de este tipo de trabajo es María Hacha Kutcher, se llama María, no crean que me he equivocado, y que trabaja a partir de fotografías de marchas, ¿no? Pasándolos a la técnica de la ilustración. Bueno, ampliando, podemos llegar a ilustración de libros infantiles, ¿no? La ilustración también es arte y podemos seguir explorando. ¿Qué hemos concluido, ¿no? ¿Qué podemos concluir de este enfoque curatorial?
Primero es una base fuerte de conocimientos. Después es ampliación de límites, atención a todo lo nuevo, contextualización sí o sí, porque se tiene que implicar al observador y encontrar los recursos estratégicos para esta implicación, que es, bueno, crear estrategias de interacción, acentuar el valor del mensaje, de la comunicación, del aprendizaje, ¿no? Crear espacios en el cual el público se sienta inmerso en la actividad. Bueno, no voy a repetir todo lo que he dicho hasta ahora, pero lo voy a subir, ¿no?